Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues nada, aquí dispuesto a hablar de un caso bastante apasionante porque el misterio continúa pues después de más de medio siglo. Juan, antes de profundizar un poquito en el crimen de Mazarrón, háblanos de Complot Escarlata, ¿cómo va? Pues bien, lo que pasa es que el sector novela pues es diferente al sector ensayo que yo he publicado hasta hace poco, ¿no? Pero claro, esta es una novela, en el fondo es un thriller basado en hechos reales, donde se cuentan cosas entre líneas, donde hay personajes que aunque teóricamente son de ficción, son casos reales, ¿no? O sea, son personajes de nuestro entorno, del mundo de la política, de la economía, del derecho y demás, y que son fácilmente reconocibles. Y en otros párrafos, en otros capítulos, pues se va directamente pues con nombres auténticos, ¿no? De operaciones, pues como el emperador Bokassa, que he comentado, de la República Centroafricana, que en fin, hacía festines con carne humana, donde ahí participaban, pues, altos importantes personajes de España, ¿no? Pero en fin, porque había buenos negocios que hacían a costa de este sátrapa que explotaba a su pueblo y luego no le importaba, pues eso, regalar diamantes y hacer pingües negocios con españoles, con franceses y demás. Entonces ya digo, es un libro donde se mezcla realidad, ficción, pero en fin, que tiene su encanto y su atractivo por lo que mucho que deja entrever sobre la manipulación que hay en el mundo de la política y sobre todo en el mundo de la información, en el mundo de los medios de comunicación social, que están muchas veces manejados por la política y ya, por supuesto, por las empresas, gran banca y demás. Recordemos que antes de Complot Escarlata, Juan Rada ya publicó un libro que era Sin Censura y precisamente le aplicaron la censura. ¿Podríamos decir, Juan, que con este libro te está ocurriendo lo mismo? Pues un poquito también, sí, porque cuando se tocan ciertas teclas, incluso ha habido gente que me ha llamado un poco como asustado y dice, bueno, es que te mete muy de lleno, cuentas historias de gente muy identificable, ¿no? Vamos, de gente que ha ocupado gabinetes ministeriales o los altos bufetes, vamos, los bufetes más altos de este país en cuanto a su trascendencia, ¿no? Dentro de la marcha socioeconómica y demás. Y entonces sí, son temas un poquito donde te aplica la censura, pues sobre todo a nivel mediático, ¿no? Porque salpica a cierta gente y demás y dice, pues no, esto no es demasiado políticamente correcto, pero bueno, ahí estamos luchando. Y a todos los lectores que se animen a leer, a adquirir Complot Escarlata, si lo piden directamente a la editorial, se les envía como regalo pues un ejemplar del semanario El Caso, ¿no? De ese semanario que precisamente ahora dentro de unos minutos vamos a hablar con motivo del crimen de Mazarrón. Antes de profundizar en este crimen de Mazarrón, Juan, me gustaría hablar contigo porque, bueno, de vez en cuando vas pasando con el programa, me gusta que analicemos un poco cómo está la sociedad actualmente, porque yo no soy personalmente de ver muchísimo informativo porque no me creo prácticamente nada de lo que ya veo en televisión. Pero de tanto en tanto las noticias llegan y nos llegan de que cada vez la criminalidad es más alta, que cada vez hay menos cuerpos policiales que lo están controlando. ¿Todo esto es cierto o es una puesta en escena? No, es cierto, lo que pasa es que aquí se está negando todo, ¿no? Dicen, bueno, antaño también pasaba lo mismo en tiempo de la censura, en el régimen anterior. No pasaba lo mismo. Por supuesto que había un control, pero no había un montón de delitos que hay ahora, ¿no? No existía esa vida nocturna de ahora, con tanta proliferación de drogas y demás. En fin, no es... Ahora se habla de la burundanga y demás, son cosas de ahora, no son cosas de entonces, ¿no? Entonces no había esa, vamos a decir, migración que ha habido hacia España, pues de delincuentes de países del este, de África, de Sudamérica, que han traído una nueva fórmula de criminalidad, que en fin, que además han venido a este país porque se han dado cuenta ahora que aquí, que robar, que delinquir en general, que matar, resulta barato. Entonces, esto va increciendo. Para que los políticos pues están tratando de frenar esto, ¿no? Yo ya en algún libro mío conté ya, quizá en Sin Censura o en algún anterior, como Pérez Rubalcaba, pues en su momento de ministro del Interior, había dado órdenes para que se maquillaran las cifras de los delitos, o sea, para que pareciera que estaban disminuyendo cuando en realidad estaban incrementándose, ¿no? Y luego pasó también con el siguiente ministro, el del PP, Jorge Fernández y demás, que esto está yendo a más. Y ahora está el caso de Barcelona, que bueno, ya la prensa alemana, la inglesa le llaman la capital del crimen. Y claro, sale la alcaldesa Ada Colau hablando de que son hechos puntuales. Hechos puntuales no son 1000 delitos a la semana en el metro, 2000 denuncias que hay cada semana que se presentan por violencia y demás. O sea, está yendo a más porque la policía
las fuerzas del orden público y los cuerpos de seguridad están muy coartados, se les está impidiendo mucho, también a las policías locales, ¿no? O sea, porque ahora parece eso que actuar un poco fuerte contra la delincuencia, que no es políticamente correcto, y claro, ellos se lo saben, y yo siempre recuerdo a Arcán, que fue un moldavo, un atracador que asaltó un chalet en Pozuelo del Alarcón, que mató a un abogado, en fin, una historia muy violenta que hubo. Investigándole, había contactado con otro compinche que tenía en su país y le decía textualmente: vente para España, que hay una justicia suave y una policía blanda, le decía, ¿no? Me recordaba un poco lo de la película Vente Paco, vente para Alemania, ¿no? Aquí era al contrario, vente para España, y era eso, o sea, como diciendo, aquí tienes buen sol, facilidad para robar y tal, y tanto la justicia como la policía son muy cómodas, no por culpa de ellos, sino de la legislación que hay aquí, en suma por culpa de nuestros políticos. Y la pregunta que está en boca de prácticamente toda la población es: ¿por qué no se cambian las leyes? Insisto, depende de los políticos. Y como aquí se está con lo correcto, con la progresía, con todas estas cosas, pero no estamos con el tema de la prisión permanente revisable, que la quieren anular. O sea, es que en España las condenas por crímenes son muy bajas. Hace unos días publicaba yo en Facebook y tal, un día que a una niña de 13 años que la habían matado a pedradas, destrozándole la cara y luego todo el cuerpo, pues el asesino ahora a los 8 años ya estaba en la calle. Entonces, claro, eso no puede ser, ¿no? Uno ve otros países donde, como Estados Unidos, donde los criminales prácticamente mueren en la cárcel, ¿no? O sea, las condenas allá son, porque aquí a un señor le caen igual 600 y pico años y da igual, porque a los 20 o 22 como mucho está en la calle. Entonces, claro, lo que no puede ser es que los legisladores cada vez vayan suavizando. Y ahora quieren eso, rebajar, suprimir lo de la prisión permanente revisable, ¿no? Entonces parece que aquí se legisla en favor del delincuente y en contra de la población, que es la que sufre las consecuencias y la que con su trabajo mantiene a esos políticos que hacen tan poco por el país, sean del color que sean. Podríamos decir entonces que España es el patio de recreo del, no voy a decir del crimen en general, ¿no? Pero bueno, de ciertos criminales. Sí, la zona más también de España, podemos decir que es, ya digo, le están llamando, bueno, ya Málaga, ya hace muchos años, y yo vengo mucho por aquí, pues igual la costa del crimen se le llama, ¿no? Y aquí, claro, han venido a imperar aquí toda la clase de mafiosos rusos de otros países del este, de Sudamérica y demás, y se pasean como por su casa, ¿no? En las zonas de Marbella, Torremolinos, todo por ahí, claro, cada 2 por 3 hay tiroteos y demás, pero bueno, parece que es lo habitual, ¿no? O sea, y esto está yendo a más, porque es gente que maneja mucho dinero y que, no sé, y luego ya no hablemos lo de la entrada de droga, ¿no? Que ha pasado por Algeciras, por un sitio, por otro, claro, que entran unas cantidades ingentes, con mucho más medios técnicos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, comprando también a miembros de estos, en fin, o sea, es una situación que habría que afrontarla de lleno, ¿no? No como hace el actual ministro del Interior, que ha sido juez, Fernando Grande Marlaska, pues no sé, pues cuando dijo el PP que había que mandar más policía y demás a Barcelona, pues no, lo tomó que si fuera una tontería, y dice que cuando va por la Gran Vía de Madrid, pues en vez de llevar la cartera en el bolsillo trasero, lo lleva en el delantero, ¿no? Lo cual es una butada, porque aparte ya de sus tiempos de juez, va bien rodeado de escoltas. O sea, no creo que necesite hacer eso, ¿no? Pero es que al ciudadano medio, ¿quién lo defiende? Es lo que yo pregunto, ¿no? Los políticos van todos muy bien protegidos, pero el ciudadano medio, el que toma todos los días para el metro, para ir a trabajar, para con sus impuestos pagarles a ellos, pues claro, y los legisladores pues no quieren modificar esto y no sé, apretar un poco las clavijas, que el que delinca lo pague y que la gente tenga una seguridad. Tanto, luego ya, sin meternos en el tema de la migración, vamos, de los inmigrantes que llegan, ¿no? Porque aquí cuando se habla mucho de manadas, pero cuando no se cita la procedencia, es que son extranjeros. No se trata de racismo, ni de nada, simplemente que el que lo hace hay que decir, ¿no? A mí, por ejemplo, que yo he estado en los últimos años trabajando, vamos, todos los viernes, hablando de Crónica Negra en Radio Nacional, a veces llamaban gente un poco indignada porque yo hablaba de traficantes colombianos de cocaína, pero bueno, si el informe policial dice que la droga la han traído colombianos desde Colombia, pues es así. No quiere decir que todos los colombianos sean como ellos. También no pasaba con rumanos y demás, ¿no? Pero son unas minorías que están dando mucha guerra, que están creando mucha preocupación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces tampoco se puede ocultar su procedencia, su nacionalidad, ¿no? Entonces aquí, claro, cuando se habla de la manada, se habla mucho de lo que pasó en mi tierra, en los Sanfermines, ¿no? Porque eran de Sevilla. Pero claro, si llegan a ser extranjeros, pues parece que la cosa se silencia. Yo creo que el delito, cometa quien lo cometa, tiene que salir a la luz y debe ser castigado pues con el máximo rigor. Te has pasado muchísimos años al frente de diferentes publicaciones de Crónica Negra. ¿Alguna vez habías visto todo lo que está ocurriendo actualmente en España?
tanto no. Y luego también el control que está habiendo, porque, bueno, yo pasé la censura en sus años. Por ejemplo, en el caso, sí, había un veto en cuanto al número de delitos que se podían dar y tal, pero cuando se daba un delito, se podía dar amplia información, páginas y páginas, y se podían dar fotos de los asesinos, de las víctimas, la filiación completa. Ahora es que entre la ley Mordaza, la ley de protección de datos y otras, normas que hay también muy rigurosas al respecto, pues nada, condenan a un señor o a un asesino a 20 y tantos años y como mucho dan el nombre de pila, pero los apellidos con inicial, ¿no? O sea, parece que hay que proteger la identidad del asesino, ¿no? Entonces, claro, y luego no se pueden dar fotos, no se puede dar nada. Los programas de crónica negra que había ya prácticamente no existen en las televisiones, digo, programas específicos dedicados a la criminalidad, ¿no? Hay algunas cositas por las mañanas en los reality shows, pero eso, en plan de espectáculo y siempre con temas parecidos. Pero ese día a día que antes se daba en programas de televisión, de radio y demás, está desapareciendo, lamentablemente, ¿eh? Juan, vayámonos a ese 1956 en Mazarrón. ¿Qué ocurrió? Bueno, en fin, es un tema que yo lo seguí bastante porque yo trabajé unos cuantos años, más tarde, claro, entonces era niño, en Murcia, donde fui director de un periódico y director en funciones de otro y demás, y es una cosa que ya pasó bastante desapercibida, pero que tuvo su impacto, ¿no? Yo digo, el caso lo tituló Mazarrón, el suceso del año. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues que has dicho muy bien la fecha, vamos de 15 de enero del año 1956, y un pescador que regresaba de su diaria faena, a su casa, pues descubrió en la arena pues dos cadáveres de unas personas de mediana edad, ¿no? Un hombre bien vestido con su abrigo y tal, y una mujer ya con menos ropa y demás, con algunas heridas porque parecía que la habían arrastrado por el suelo. Y junto a ellos, ahí empieza el misterio, una botella de brandy y 3 copas. 2 se habían consumido y la tercera estaba sin usar. En fin, no sé, parecía como un brindis de muerte, ¿no? Y por supuesto, nada de sangre. O sea, entonces, claro, se descartó el móvil del robo porque la cartera del difunto pues tenía 1.700 pesetas, era un dinerillo. Entonces, la mujer conservaba un anillo de diamantes y algún dinero en el bolsillo y demás, unos útiles y demás, en fin. Entonces, claro, parece que la muerte se había producido la noche anterior, o sea, ya con las sombras que protegían a los asesinos. Se empezó a investigar, porque claro, no se conocía absolutamente nada de estas personas, la gente del pueblo no sabía nada, pero encontraron que había un diccionario forrado. En aquellos años, tú eres joven, pero yo que soy mayor, pues existía la costumbre de forrar los libros y demás con forro que vendían en las librerías, o si no, con ejemplares de periódicos. Y en este caso vieron que era un diario que se llamaba La Nueva Rioja, un periódico que ahora se llama La Rioja, que se edita en Logroño. Y también había fragmentos de un DNI. Se recompuso en la comisaría y se vio que efectivamente procedía todo de La Rioja o de Logroño. Entonces empezaron a investigar y demás, claro, ya con el DNI, pues localizaron que estos eran unos hermanos que procedían de la localidad de Haro. Eran 3 hermanos, una familia bien de allá, y vamos, entonces los difuntos eran Julio Pérez Gómez, de 62 años, y su hermana María Luisa, 47. Entonces, haciendo las pesquisas por la capital departamental, por Cartagena, pues ya se enteraron que habían llegado en un tren procedente de Madrid, pero que procedían a su vez de Irún, del expreso Irún-Madrid, que luego habían empalmado con Cartagena, que cogieron un coche de caballos, que se acercaron, se ve que estaban buscando, por lo que contaban, un alojamiento por allá, fueron a Cabo de Palos, y luego al día siguiente, la víspera de morir, prácticamente la noche casi antes de la noche de autos, pues fueron también en un taxi a Mazarrón. Estuvieron en una casa, las 2 hermanas, porque claro, eran estos 2 difuntos, venían con otra señora, que era al parecer la tercera hermana, que era Marina Pérez Gómez, de 52 años, que parecía la jefecilla del grupo. Pues las 2 mujeres se bajaron, hablaron con la señora de una casa, decían que querían alquilar pues una residencia para estar largo tiempo, porque el hermano estaba un poco pachucho de salud y demás, y en fin, entonces, bueno, se volvieron, los vieron por Cartagena haciendo compras y demás. Por cierto que la mujer siempre iba, la difunta, María Luisa, con un maletín de color rosa del cual no se separaba nada, debía ser una especie de joyero que llevaba ahí, ¿no? Y por la noche, otra vez, cogieron un taxi para volver a Mazarrón. Bueno, cogieron un taxi y entonces fueron por la carretera, en fin, tranquilamente, les paró la Guardia Civil, porque entonces había controles y no, vamos a estos turistas que quieren ver aquello, los dejó en la puerta del Hotel Bahía y ya, no se sabe más. Sin
sino que a la mañana siguiente, pues ese día 15 de enero, se los encontró el pescador. ¿Qué pasó? En cuanto a su pasado, sabía que, ellos habían tenido un hostal Higinia en Haro, eran de la localidad riojana de Haro, que habían heredado a sus padres, luego se metieron un tiempo viviendo en Bilbao, luego montaron una fábrica de pastas en Haro y tal, y luego al parecer, como la tal fábrica les creaba algunos problemas para ponerla en marcha, decidieron cerrar los negocios, y como tenían dinero, pues una especie de jubilación temprana ahí en Mazarrón, y más que jubilación temprana, pues fue descanso eterno para dos de ellos. Y de Marina, ¿qué fue? Pues Marina, que es la tercera hermana, que bajó con ellos, hasta ahora no se ha vuelto a saber nada. Bueno, a simple vista parece lo que tú dices, ¿no? Personas con dinero, los negocios no funcionan, deciden empezar una vida nueva en otro lugar y en este caso escogen Mazarrón. Como digo, a simple vista tampoco se podría sospechar nada. No, claro, todo iba normal, o sea, se comportaban, ya digo, se hablaba joyas, maletín de joyas que nunca ha aparecido. Y entonces, claro, estuvieron por allá, analizaron una servilleta blanca que había junto a las copas y vieron, ya con los forenses, que había residuos de sal de acederas. Esta es una planta poligonácea y anticorbútica de la que se obtiene un ácido, concretamente el ácido oxalato potásico, mortal, por supuesto. Y había en las tres copas, pero ya digo, una estaba sin probar, que al parecer era la de la hermana que había desaparecido. Claro, ¿qué fue de ella? No sé. Este tema lo hicimos en Cuarto Milenio y entrevistamos pues a un buzo que había muy conocido allá, Agustín López Cano, el Rapao, un hombre que, a lo largo de su trayectoria había salvado 105 vidas, ¿no? Y se sumergió repetidas veces por allá en las aguas a ver si encontraba restos o algo, ¿no? Y no había absolutamente nada de ella, ¿no? Es más, se aventuraba a decir que no, que pensaba que se habría bajado al Moro, que se habría ido para abajo, ¿no? Al poco tiempo se comentó que lo habían visto en Orán, pero la policía desmintió que se tratara de Marina, ¿no? O sea, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ella. Esas joyas desaparecieron y, claro, hay un tema. Dicen algunos, ella mató a los dos hermanos y desapareció, pero es que ella era muy delgadita y las dos víctimas eran muy fuertes. O sea, el hombretón era un cachas y su hermana era gruesa y tal. Y los habían arrastrado bastante por la arena. Entonces, una mujer sola, dicen, de sus características, pensaron los forenses que era incapaz de arrastrar los dos cuerpos, ¿no? Y luego darse a la fuga. ¿Qué fue de ella? No se ha sabido absolutamente nada. En fin, un comisario que investigó aquello bastante y que es escritor, Carlos Leston, pues en su serie Casos Policíacos Reales, decía que la hermana, una vez de ingerir el veneno, prefirió ahogarse en el mar, donde fue devorada por las moreras, ¿no? Como una especie de brindis de ultratumba sellado con un pacto de muerte, pero demasiado novelesco para ser verdad, porque ya digo que esa tercera copa estaba sin probar, o sea, no quedaban huellas de ningunos labios. Estaba claro que Marina no había tomado la tercera copa. ¿Dónde está? Claro. Luego por eso, ahora si quieres hablaremos de la película, donde claro, se juega con teorías, con suposiciones, pero no hay nada que conduzca la más mínima pista. En cuanto al plan, yo hablé con algunos marineros de allá, y ellos dicen que cuando una persona se ahoga, o sea, se te llena la agua, te entra por los pulmones, por todos lados, a los 3 días el mar devuelve el cadáver. Pero si te tiran muerta, vas para abajo y generalmente, salvo que haya un temporal terrible, ese cadáver ya no vuelve. No hubo ningún temporal, con lo cual, si estuvo muerta y después la tiraron al mar, pues sí, se la podrían haber comido de los pececitos. Pero que ella se ahogó y tal, pues no, porque ya dicen que el mar lo hubiera devuelto. O sea que a nivel de marineros y demás, los marines por allá no saben qué pudo pasar con esto. Dice, pero ese cadáver no tiene que estar en el agua. Es cierto, Juan, que en 1990 una persona aseguró que vio los dos cadáveres aquella noche, que huyó e incluso que un año después encontró el cadáver descuartizado de una persona muy cerca de aquel lugar. Efectivamente, sí, él vio ya los dos cadáveres, se asustó y tal, y un par de décadas después, pues ya la curiosidad le picó, volvió allá y encontró un montón de huesos y demás, los entregó a la autoridad y demás, pero bueno, ahí se quedó el tema, ¿no? Ya como es un caso prescrito, tampoco esta gente tenía descendencia, ni familiares, ni nada, pues se ve que hay absolutamente nadie reclamado, ¿no? O sea, y entonces, en fin, es lo último que se sabe un poquito de esto, pero vamos, es una parte del misterio que... algo más que añadir, pero que no, ya digo, que no se ha investigado, quizá ya digo por una falta de interés ya por la de años que han pasado desde entonces. Claro, pero si ya encuentran estos dos cadáveres y con el tiempo encuentran un tercero cerca
descuartizado quizás fuera la hermana Marina. Sí, efectivamente, claro. Y es por eso también la teoría en la que se meten un poco también en la película, ¿no? Cuando piensan en que la hermana puede ser la que estuviera ahí, porque ella muy mandona. Ellos no eran tres, eran 4 hermanos. Entonces la mayor, que era la que mandaba, se casó, la mayor se llamaba Consuelo, se casó y entonces el relevo lo tomó Marina, que no era, aunque era más pequeña que el hermano, ¿no? Pero lo tomó el relevo ella. Luego la mayor, esta Consuelo, se quedó viuda, pero ella no quiso reincorporarse al clan familiar. Entonces ellos eran como un clan muy endogámico, que hacían su vida y demás, pero esta Marina era la que mandaba. Y estuvo ya al tratamiento psiquiátrico y estuvo un tiempo internada, eso hay que recordar, destacarlo un poquito, ¿no? Y era la que mandaba de todo, en fin, parece que puede que no hubiera acuerdo con los otros dos, y que quisiera poner tierra por medio, que se los cargó, sabiendo que la hermana llevaba el maletín con las joyas y demás, pero en fin, quiero decir que puso tierra por medio, o sea que, en fin, es un tema que, en fin, lo que pasa que, no sé, se llevó, pues, esta mujer a donde huyó, o a la tumba, o al fondo del mar, pues se llevó las llaves del enigma. Para situarnos, queridos oyentes, hablamos del crimen de Mazarrón. 3 hermanos bien situados económicamente cierran sus negocios, deciden emprender una vida nueva en Murcia. Al poco tiempo, 2 de ellos aparecen muertos en una playa con 3 copas de vinos, de las cuales 2 contenían una especie de sustancia tóxica, podríamos decir veneno, una no. Desaparece una hermana que no se encuentra, pero al año parece que aparece un cuerpo descuartizado que podría ser ella. Claro, aquí hay muchísimos enigmas, muchísimos rompecabezas. Juan, ¿cuál es la hipótesis de la policía? Claro, yo digo que este comisario, por ejemplo, pues eso, buscó el triple brindis, ¿no? Pero eso no es... Pues claro, está esto que estábamos hablando, de esto que, o sea, transcurridos pues 45 años, que el último que ha habido, José Antonio Moreno, que era el encargado del cementerio de Mazarrón, pues desveló que siendo un niño vio los 2 cuerpos tendidos sobre la arena, pero en fin, igual reaccionó como hubiéramos reaccionado muchos de niños, ¿o no? Es quitarnos de medio y callarnos, ¿no? Y en fin, pero es que 3 décadas después, pues se animó a regresar a dicho lugar y cavó un poco y consiguió huesos, pero un trozo de pelvis, vértebras y una muela y demás, que eran, luego cuando se analizó, de una mujer, pero no se aclaró nada al respecto. Prosiguió el mutis a nivel oficial, ¿no? Que ahí bueno, se podía haber, no sé, haber hecho una comparativa del ADN de ellos, pues, y exhumar uno de los 2 cadáveres, ¿no? En fin, que no hubiese sido tan difícil, vamos, pero se ve que por parte de la justicia pues no se quisieran meter en gastos y demás, de tirar de ADNs y de sumar a uno de los cadáveres, porque aún restos tienen que quedar, más luego familiares en Haro. O sea, se pudo haber hecho una comparativa, pero, o sea, no se ha comprobado, o sea, no se ha hecho ni sí ni no. Ha quedado la duda de si esos huesos, si ese tercer cadáver era el de Marina, porque además en esa zona no había nadie desaparecido, o sea, no se acusaba a nadie de que hubiera podido morir violentamente o lo demás, ¿no? O sea, que podía ser el cadáver de una persona extraña, de una persona ajena, podía ser la tal Marina, pero no se aclaró nada. La pregunta es, ¿esta sustancia tóxica que había en las copas se la bebieron, digamos, obligatoriamente, o según las investigaciones estaría camuflado, por ejemplo, con vino o con otro tipo de licor? Ellos, esas sal de acederas las estuvieron comprando en Cartagena, en una droguería por ahí. Se sabe que la estuvieron pidiendo, porque en fin, hay muchos productos, igual que hay mata hormigas y 1000 productos que son venenos, venenos puros, administrados indebidamente, pero que se expiden en droguerías. Entonces luego la policía, investigando, supo que ellos la habían comprado. ¿Para qué? Esa es la historia. Por eso este comisario ha hablado del brindis y demás, pero ¿para qué? En fin, igual era para otro fin, ¿no? Y la hermana, supongamos, Marina, si se quería deshacer de los hermanos, pues lo echó en la botella, sirvió las 3 copas, hábilmente ella se retrasó en no tomar la suya, para que hasta que bebieran los otros, y murió, ya digo. Y luego está, claro, la película de Fernando Fernán Gómez, que estaba un día en el Café Gijón y viendo la portada del caso, que concretamente otro ejemplar que decía, los muertos eran hermanos, pues se le ocurrió apostar con algunos que estaban allá alguna teoría al respecto, porque claro, había las mismas dudas entonces que tenemos ahora, ¿no? Y luego planteó, hablando pues con García Berlanga, le dijo, oye, mira, esta historia curiosa y demás, ¿por qué no haces un guión? Yo dirijo la película y demás, y tiraron para adelante, una película protagonizada por Carlos Larrañaga, que servía un poco, pues, usando un poco
esta familia que vivía con un ritmo de vida tan endógeno, tan de pueblo, vamos a decir, de ciudad pequeña y demás, pues usó para criticar un poco a las ciudades pequeñas, a aquella España gris que había entonces y demás, y como telón de fondo, pues este crimen y demás, pero claro, tampoco aportaba nada, ¿no? Aportaba como Carlos Larrañaga la había seducido, se la llevan, pero claro, y curiosamente se iba a titular El crimen de Mazarrón, que era como lo había titulado el caso, pero entonces el alcalde y demás, pues se opuso porque había un turismo incipiente en esa zona del litoral murciano, dijo, hombre, que esto nos va a perjudicar y demás, y lo tituló El extraño viaje, y tan extraño que fue, porque luego la censura lo prohibió, y estuvo 6 años sin poderse estrenar la película, o sea, y encima luego fue un fiasco de taquilla, porque la gente no entendió el mensaje que llevaba, la gente fue claro, solo a lo que es crónica negra, a lo policial, pero y fue un fiasco de taquilla, luego se llevó al teatro, tampoco funcionó, tuvo sus problemas incluso en el rodaje, porque el equipo técnico y los intérpretes fueron amenazados de muerte. Fernando Fernán Gómez y Lina Canalejas y demás tuvieron que estar con protección policial porque les amenazaron de muerte. ¿Quién? ¿Por qué? Ya digo, y por eso también le llaman la película maldita del cine español, Al extraño viaje. O sea que es un misterio doble, tanto el del suceso en sí, ¿no?, lo que publicó el caso, como luego lo del rodaje de la película, con estas amenazas, con, en fin, la mala suerte de que luego la gente no acudiera a verla, ¿no?, una cosa que estaba tan magníficamente hecha, pues por un excelente director, un magnífico guionista y unos excelentes actores, pero en fin, está la historia de ese misterio de Mazarrón. Claro, aquí la pregunta, y tú lo has dicho bien, ¿quién y por qué amenaza a los actores y a la dirección de la película para que no hablen, para que no lo cuenten? Sí, claro, porque yo es que estos casos ha habido muy pocos, ¿no? Yo pero recuerdo que en el año 2000, cuando habíamos cerrado el caso, sacamos el caso digital y demás, pensando que a lo mejor podía funcionar. No funcionó porque, en fin, lamentablemente la prensa digital no está teniendo mucha aceptación en cuanto a publicidad y demás. Entonces me acuerdo que coincidimos, yo di la noticia, pues de que en Madrid, por ejemplo, se estaba rodando La Fuente Amarilla y se tuvo que hacer con protección policial. ¿Por qué? Porque La Fuente Amarilla tocaba el tema de las bandas mafiosas chinas que imponen el impuesto de seguridad a los restaurantes chinos. Vamos, impuesto de seguridad, que si no pagas te lo destrozamos o nos cargamos al dueño. Entonces esto se llevó al cine, en La Fuente Dorada y demás, y, joder, en pleno Madrid, pues hubo que rodar con policía, protegiendo al director y los actores por las amenazas de estos mafiosos chinos. Ya digo, pero bueno, aquí había ya un tema concreto, ¿no?, porque salían a relucir pues casos que se estaban produciendo en Madrid y en otras capitales de cómo se aplica este impuesto mafioso a los restaurantes. O sea, dice, bueno, hay una lógica. Pero el caso del misterio de Mazarrón, ¿por qué amenazaron a Fernando Fernán Gómez, a Lindas Canalejas, a todos? ¿Por qué se quería tapar ese caso? Es raro. Cuando más ellos no tenían relación prácticamente con nadie, ¿no? Esta familia, ya digo, que vivía totalmente aislada. Eran 4 hermanos, luego 3 cuando se casó una de ellas, pero que estaban al margen de todo, o sea que hacían una vida muy separada, ¿no? Tenían dinero y demás, no necesitaban de otros, tenían su negocio, sus cosas, pero entonces, ¿quién por sí a ellos quería que esto no saliera a la luz? Pero claro, Marina se fue sola, se fue acompañada, ¿a dónde fue? ¿Qué fue de ella? Muchas preguntas sin respuesta y que ya nunca tendrán, vamos a decir, solución, ¿no? Un enigma que no se resolverá. Claro, porque tal y como lo planteamos esta noche, Juan, saliéndonos de la película ahora, ellos compran esta planta, que es la misma que luego se encuentra en las copas. A simple vista, todo parece un suicidio. Sí, pero claro, tendría que haber sido, es la tesis del comisario un suicidio colectivo. Pero la tercera copa estaba sin degustar, sin estrenar. Y curiosamente, se esperaba que la que tenía que tomarse esa tercera copa era Marina. Y el cadáver no aparece por ningún lado. Ya más otra cosa, pues si hubiera sido un suicidio de los 3, bueno, mueren los 3, pero no, porque los cadáveres de Julio y de María Luisa, después de haber muerto, fueron arrastrados por la playa. O sea, al hombre, que era pesado, se notaba que lo habían arrastrado. Y a la mujer, a María Luisa, que pesaba algo menos, le quedaron, como estaba boca abajo, le quedaron heridas en la cara de cuando fueron tirando de ella, de los pies, tirando de ella por toda la arena. Que no sé por qué motivo, el asesino, quien fuera, quiso mover los cadáveres de sitio. Eso es lo curioso del caso, ¿no? O sea, de que desplazaron los cadáveres. Pero claro, lo que decía la policía, tampoco podía ser Marina, porque ya sabemos todo el mundo que arrastrar por la arena cuesta mucho, ¿no? O sea, como pasa con un coche, una bicicleta, que a veces la rueda no agarra bien, ¿no?
y Marina era muy delgadita, muy endeble y no tenía fuerza suficiente para por la misma orilla poder arrastrar sobre todo al hermano mayor, que era fornido. Entonces, claro, ¿quién arrastró los cadáveres? ¿Marina o una cuarta persona que después del brindis mortal? Claro, es que es una historia difícil de coger por todos los lados. La verdad es que sí, es un crimen difícil de coger por todos lados, pero Juan, nunca se ha especulado, más allá de la versión oficial, ¿eh? Nunca se ha dado un nombre, nunca se ha apuntado a alguien como el autor de estos homicidios. Claro, como pasa siempre en otros temas, hay crímenes de primera y crímenes de segunda división, ¿no? Y en este caso, pues bueno, fue un crimen, podemos decir, un poco de segunda división, porque eran unos señores, un crimen un poco que impactó un poco en Murcia, pero claro, eran unos señores ajenos que procedían de Logroño, no tenían ya familia en Logroño, nadie reclamó, nadie preguntó, en fin, tuvo poco con la prensa, aparte del caso, pero bueno, y entonces también pasa eso, ¿no? Que ya digo que parece que no se investiga tanto, ¿no? Hay crímenes que cuando pasa en la actualidad, cuando hay una gran presión social o lo que sea, pues claro, están constantemente investigando, siguiendo. Ahí está, pues yo qué sé, la desaparición de Marta del Castillo, bueno, la desaparición, el crimen no, pero no se para porque la familia sigue dando mucha guerra, va a medios y demás, y siguen haciendo búsquedas en un sitio y en otro para encontrar el cadáver, ¿no? Mientras que hay otros niños desaparecidos que incluso igual pueden estar vivos, pero que no, parece que no se hace mayor búsqueda hacia ellos, ¿no? Eso ha pasado. En fin, ya a veces he comentado también que desapareció de primera y segunda, ¿no? Cuando pasó lo de Diana Kerr, ¿no? Que estuvo muy bien el despliegue policial, pero lo que decían los padres de otras víctimas, ¿y de mi hijo qué, no? O sea, parece que, en fin, todos los padres sufren por igual y hay que atender a todos. Entonces, ya digo, tanto en las desapariciones como los crímenes, como en otras cosas, pues hay unos que tienen un tremendo eco mediático, otros que se quedan ahí un poco olvidados y ya no se vuelve a hablar de ellos, vamos. Y este de Murcia, pues en su momento salió un poquito, pero ya luego se olvidó. Yo lo que pasa es que pensando temas para cuarto milenio y demás, pues como yo había vivido en Murcia, me acordaba algo de esto, y fuimos allá, ¿no? Y se habló con el buzo, y en fin, con la gente que podía saber algo y demás, y ya tuvo un poco de eco, pero vamos, es un tema que si se busca en colecciones, en hemerotecas y demás, pues ha pasado desapercibido. Crímenes que igual, con mucho menos, igual con un solo muerto, y con mucho menos misterio y demás, pues han investigado a fondo, pero ya digo, depende muchas veces de la personalidad de la víctima, de los familiares, de los que rodean, de las autoridades, un poco de todo. Tengo aquí delante la portada del caso donde se hablaba de este crimen. ¿Cuál de las dos? Porque fueron 2 semanas consecutivas. Pues tengo una en la que el título o el subtítulo pone ¿Por qué fueron a la playa desierta? Ajá, sí. Y Yo ahora, a golpe de memoria, recuerdo una que fue cuando aparecieron que eran los muertos, eran hermanos, y la siguiente portada fue Mazarrón, el suceso del año. En fin, esas son las dos que recuerdo ahora, así a golpe, a bote pronto. Exactamente, esa es la que tengo delante. Mazarrón, el suceso del año, que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, aquí hay muchísimas. El hecho de que él tuviera el bolsillo hacia afuera como si le hubieran quitado algo, pero la cartera estaba intacta. ¿Por qué van a una playa desierta? Las copas con este líquido y doña Marina supuestamente no aparece. O sea, no aparece. Todo como una puesta en escena, como una propia película. Sí, claro. Una película, claro, con mucho más gancho en sí que el thriller que hicieron aquí, vamos, ya digo, Fernando Ferrán Gómez y demás, ¿no? Porque claro, como no había motivo, vamos, como decimos, para desentrañar el misterio, pues eso, hicieron un cruce atípico de drama rural, en fin, un poco demostrando un poco la rancia y pueblerina vida de 3 hermanos, ¿no? O sea, un thriller pero lleno de claroscuros y de penumbras que desvelaba las miserias de la España negra y profunda, un poco, ¿no? Que ese fue el motivo por el que Información y Turismo, que les cambió el nombre y lo tuvo 6 años sin que pudiera proyectarse y demás, pero era más que por el contenido en sí de la película, era por la crítica que se hacía a la sociedad española. Pero ya digo, que trasfondo gordo tenía que haber cuando los actores fueron, amenazados. Yo tengo algún ejemplar del caso que la contraportada entera pues es sobre lo de Dinas Canalejas y demás, o sea que sí. ¿Y la cuarta hermana, Juan, nunca se pronunció al respecto del crimen? No, esta mujer se quedó viuda y tal, parece que ya se había liberado de ese yugo familiar y demás, y se quedó al margen. Eso también influyó un poco también la lejanía en aquellos años, ¿no? No es como ahora que, pues uno de Logroño a Murcia llega en un momento, pero ya en aquellos años, yo recuerdo hacer algunos viajes y tal, que simplemente a Madrid, pues salir a las 7 de la tarde yo de Pamplona, y llegabas a las 9 de la mañana, el otro día a Madrid, ¿no? Y luego cuando teníamos que seguir para abajo, pues igual nos pegamos día y medio o 2 días casi de viaje en aquellos trenes
calamitosos que había. Entonces, claro, no había la misma facilidad de movimiento que puede haber ahora. Entonces, claro, la hermana, pues bueno, quizá habría estado siguiendo un poco de lejos, pues eso, la muerte de los dos hermanos y la desaparición de la otra. Pero ya digo, claro, no hay la facilidad que hay ahora de aviones, de aves, de internet y de mil cosas para estar en contacto. Quizás también puede que influyera, ¿no? También sería mayor, porque ya Julio tenía 62 años y Consuelo era mayor que ella. O sea que a lo mejor tendría 65, 66. Igual no estaba demasiado bien de salud y tal, y pues a lo mejor tampoco pudo, no sé, no tomarse demasiado interés, pero no tenía igual demasiadas facultades o facilidades o contactos pues para volcarse un poco de lleno en el tema. Juan, sabemos que el caso operaba sin censura. Nunca nadie, vamos a decirlo en jerga, os sopló algo de quién pudiera ser el culpable. No. Yo entonces yo era un crío entonces, vamos, que decir, que yo tenía 10 años, ¿no? Y luego ya después, vamos, de los reporteros que trataron aquello y demás, no había ningún, vamos. Hablé con alguno del caso y tal, cuando lo hicimos para Cuarto Milenio y tal, pero no había llegado ninguna confidencia. Si igual hubiese sido en Madrid, por ejemplo, donde había más contacto y demás, ¿no? Era más fácil, pero vamos, ahí de Murcia no hubo. Y ya digo, luego este comisario salieron con una versión pues muy, vamos, un triplibrindis y tal, lo que ocurre muchas veces, echando balones fuera y crimen resuelto, y ya está, y no hay que buscar a los asesinos, ¿no? A veces ocurre eso, con muchos casos que no, pues no están resueltos del todo, pero bueno, sueltan una versión oficiosa y bueno, todo arreglado. A mí me resulta personalmente curioso este chico que en su momento, habló en 1990, que vio los dos cadáveres y al año siguiente vuelve a la zona y un poco más alejado de esta playa encuentra un tercer cadáver. Ostras, demasiada casualidad. Pues sí, efectivamente, sí. Pero claro, ahí se ve que no hay mayor interés porque ya digo, esos huesos se tenían que haber analizado exhaustivamente y no sé, haber hecho una comparativa, ¿no? Y claro, no costaba nada, supongo yo, no sé si los habrían enterrado en Murcia o en Logroño a estas dos víctimas, ¿no? Pero haberse sumado el cadáver que algún resto quedará o familiares de ellos, o sea, sobrinos o lo que sea, haber tirado de ADN, vamos, y haberse visto de si había algo, si era, no, pero vamos, muchas veces estos casos se quedan ahí, vamos, ya en el cajón para siempre archivados y dicen, bueno, ahí, salvo que el día de mañana surja una confidencia, yo qué sé, alguien en artículos mortis cuente la verdad, o en fin, si no ya son difíciles de aclarar. Son tantos y tantos casos eso sin resolver que se quedan en el baúl de los recuerdos, lamentablemente. Y nunca, Juan, se vio a Marina por ningún sitio. Lo digo porque cuando hay desapariciones parece que siempre, sí, no sé, siempre, pongo un ejemplo. En Orán claro. Sí que la vieron, en Orán. Pero luego la policía estuvo allá y dijo que no era ella. Siempre la ven, pero ellos solamente la vieron en un sitio, o sea que fue poco en el fondo, ¿no? Pero la vieron en Orán, pero no, que no era ella. Y ya digo, y el chico claro, cuando vio los cadáveres, José Antonio Moreno, pues claro, guardó silencio, claro, durante 30 años, hasta que volvió ahí, que es una zona próxima ahí a la playa de Henares, donde aparecieron, los occisos y demás, y él vio que sobresalía del suelo unos restos, unos huesos y tal, pero claro, cuando volvió a los 30 años, escarbó un poco y demás, y ahí estaban todo el tema, pero vamos, en fin, quiero decir que los entregó en el cuartelillo de la Guardia Civil, o sea que ya digo, pelvis, vértebras, una pieza dental y demás. Supongo yo que la Guardia Civil lo habría pasado al juzgado y demás, pero bueno, no hubo interés en seguir con este caso, en aclararlo, vamos. Juan, para terminar, ¿no hubo una herencia, por ejemplo, que el dinero de toda esta familia fuera a parar a alguien del cual luego se sospechara? Pues sí, claro, es una historia porque dinero tenían, porque ya digo, tenían un hostal que lo habían vendido pero que valía dinero y estaban montando una fábrica, o sea que dinero tenía y que es de suponer que, vamos, que algún sobrino, a alguien le habría llegado eso, ¿no? A lo mejor el beneficiario no tenía demasiado interés en que se aclarara, ¿no? Pero en fin, ya es un tema que no se ha seguido, quiero decir que no se ha seguido a nivel policial. Y digo, cuando estuvimos en Murcia, pero claro, ya no había contactos con esa gente de Logroño, ¿no? Porque ellos tenían familia en otro sitio. Por ejemplo, ellos cuando dejaron las casas y tal, todos los muebles, absolutamente todo, lo mandaron los familiares que tenían en Burgos, por ejemplo. Incluso les extrañaba porque cuando llegaron a Madrid tenían más maletas que cuando llegaron a Cartagena. Pero que incluso desde Madrid facturaron maletas para dirección de Burgos. O sea, no sé por qué motivo las bajaron en persona y luego desde Atocha las mandaron para la capital burgalesa. Juan, ahora sí, para terminar, cuéntale a todos los oyentes dónde pueden adquirir Complot Escarlata.
pues se pueden dirigir a la editorial Terra Natio, y Complot Escarlata, Juan Rada, y lo pueden comprar, y ya digo, recibirán pues un ejemplar antiguo, original del caso, que en fin, pues les puede traer recuerdos y ser un buen complemento de este libro, donde el protagonista de Complot Escarlata es un reportero del caso. Es un reportero del caso, cuenta, ¿no?, en parte es un poco biográfico, pero bueno, cuenta historias reales publicadas en su momento en el caso, que aquí han sido, pues eso, noveladas un poco, pero en fin, en forma de, entre líneas, pues un thriller donde salen a la luz pues secretos, operaciones oscuras y demás que han tenido lugar pues hace poco con protagonistas que ahora vamos todavía siguen ahí al frente de bufetes, de algunos de que han estado en carteras ministeriales o aspiran a volver, de directores de periódicos y demás. Ya digo, en Terra Natio, Complot Escarlata, y recibirá un ejemplar del caso. Ya digo, es un libro puro tipo El Caso, de ese periodismo que se hacía hace unos cuantos años y que ahora, por desgracia, va desapareciendo. No el periodismo del caso, va desapareciendo, lamentablemente, el periodismo de investigación, porque es caro, porque las empresas no quieren gastarse, porque tampoco les interesa profundizar, porque se va a hacer una especie de información rápida, a prisa, corriendo, si puede ser con becarios casi mejor y ya está. Así que el periodismo, lamentablemente, pues está, no sé, pasando malos momentos. No el de papel, sino también la prensa digital en general. Juan, como siempre ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio para traernos otro episodio de la crónica negra de nuestro país y de esta forma que dejemos de mirar siempre fuera, ¿no? Que parece que todos los asesinos y todos los asesinatos ocurren en Estados Unidos. No, en España hay muchísimos. Empezar a escarbar, lo que pasa que aquí muchos se tapan, ¿no? Muchos se tapan. Yo cuando mi estreno en televisión, que era Casos sin resolver, curiosamente se llamaba el programa, pues cuando fui a gabinetes de comunicación de la Guardia Civil y de la policía, me dijeron, ¿y por qué tienen que ser casos sin resolver? Y hombre, pues porque quizá este es un programa de misterio, lo que importa son ciertos casos, ¿no? Además, recuerdo que además el primer tema que íbamos a tratar era, que es mi tema de cabecera, el crimen de los marqueses de Urquijo, porque sí, hubo un condenado, pero ¿qué fue del resto? Fue condenado, la sentencia decía, solo en compañía de otros. ¿Quién eran esos otros? Hablamos de ejecutores. ¿Y quiénes los autores intelectuales? Y demás. En fin, hay un gran misterio. Entonces me dicen ahí que ¿a quién interesaba el crimen del Urquijo? Que no interesaba a nadie. Eso me lo contaron a mí la responsable de comunicación de la Dirección General de la Guardia Civil, cuando el crimen de los Urquijo ha sido el más mediático que ha habido en España desde la llegada a la democracia, por la implicación que había ahí de política, nobleza, banca, iglesia, en fin, un montón de casos y de cosas, ¿no? Pero parece que no interesan, que se airen eso, o casos sin resolver, o casos resueltos, pero con sentencias que han dejado muchas puertas abiertas. Y digo el de los Urquijo porque precisamente Marcos García Montes, segundo letrado del difunto Rafi Escobedo y amigo suyo, quiere reabrirlo porque dice que efectivamente ahora Rafi Escobedo no hubiese sido condenado porque no había ninguna prueba incriminatoria contra él. ¿Por qué no había pruebas? Porque desaparecieron todas, sus declaraciones firmadas, la pistola, los casquillos, desapareció todo, ¿no? Pero parece que no interesa que se reabran, que se habla de estos casos, ¿no? Aquí, con hablar de la historia de Jarabo o alguna cosa más que ya están resueltas, pues todos están contentos. Juan, con esto terminamos. Un abrazo y hasta la próxima. Pues buenas y misteriosas noches a todos los oyentes.